Vamos a darle la bienvenida a nuestro otro invitado, nuestro segundo, no es segundo, a nuestro invitado, Danilo Urbanavicius. Él viene aquí, justamente estábamos hablando de Canelones, y esto tiene mucho que ver con Canelones, porque es un libro que escribe justamente Danilo respecto, el libro se llama Ecosistema Cultural, y habla sobre justamente Gonzalo Carámbula. Es como una especie de homenaje, ¿no? Así, Sí. por así decirlo. Bueno, primero que Bienvenido, nada, buenos días. gracias por la invitación. Es muy lindo estar en esta mesa. Ya desde que entré me sentí muy cómodo porque se veía una linda energía, así que muchas gracias por la invitación. Danilo. Y como bien tú decías, hoy vine con la excusa de conversar sobre Gonzalo Carámbula, ¿sí? Sobre Gonzalo Carámbula, en realidad Nada más ni nada menos. nada ¿De quién más estamos ni nada hablando? menos que Gonzalo Carámbula, que para quienes no lo conocen, porque puede haber gente que no lo haya conocido, incluso este libro está pensado para esas nuevas generaciones de gestoras y gestores y personas vinculadas al mundo de la cultura y de las artes que no lo conocieron. Entre otras cosas fue durante 10 años director de cultura de la Intendencia de Montevideo, pero antes había sido diputado, sí, durante 2 periodos, del año 85 al 95, y fue un impulsor de muchas de las leyes y muchas de las cosas que hoy gozamos como derechos culturales a partir de ese impulso parlamentario de Gonzalo, que después fue, como decía, director de cultura de la Intendencia de Montevideo, terminó siendo el responsable de la oficina de comunicaciones de Presidencia, y también fue el impulsor y el creador de la Facultad de la Cultura de la Universidad Clave, junto con José Rila y un grupo de colegas que impulsaron una de sus preocupaciones también, que tenía que ver con la formación, un poco lo que hablabas tú fuera de micrófono, necesaria para gestionar la cultura y lo cultural, ¿no? A mí me gusta siempre decir que además de la cultura es lo cultural lo que se gestiona. Dime, Gonzalo es el hijo del ilustre Carámbula, ¿no? Gonzalo es hijo de Felisberto Carámbula. Ah, de Felipe. Felisberto Carámbula, hermano de Marcos De Carámbula, Marcos Carámbula. es el hermano de Marcos Carámbula. Sí, es el- sí, sí. Bien dicho, el ilustre, Walter. Claro, Se ve que tenés en la memoria, sabés de quién estamos hablando. Sí, sí, No, inclusive porque a nivel parlamentario, ¿no? Se lanza el Día del Gestor Cultural, justamente. Sí, ¿no? es así. La historia es... En el Senado. Sí, exactamente. El proyecto de ley que lo presentó la Dirección de Cultura de Canelones a través de Sergio Machín y un grupo de colegas de Canelones que Le impulsaron. enviamos saludo a Sergio Machín. Un gran gracias a saludo, él. una gran persona, un gran gestor y un gran director de cultura que está haciendo muchísimas cosas, como viene haciendo desde un tiempo a esta parte la Intendencia de Canelones, pero Sí. Machina ha reforzado esa línea y en lo personal, es una opinión muy personal, lo está haciendo muy bien, así que saludamos que de alguna manera fue quien gestionó esta... nos hizo el vínculo. Exactamente, entonces desde ahí, desde Canelones, el año pasado se impulsa, ¿sí?, para que el 4 de septiembre, que es el día del nacimiento de Gonzalo, sea el Día Nacional de la Gestión Cultural, ¿sí?, en homenaje justamente a Gonzalo. Y ese proyecto había quedado, como quedan varios proyectos ahí en el Parlamento, y el libro de alguna manera lo que hizo fue impulsó, o sea, retomó esa idea, y lo que va a suceder es que el 4 de septiembre, me estoy adelantando algunos pasos, pero ya que estamos en el tema lo digo, el 4 de septiembre va a haber una presentación del libro, de este libro Ecosistema Cultural, escritos de Gonzalo Carámbula sobre cultura y política, y además... Es extraña la palabra que voy a decir, pero es la celebración del Día Nacional de la Gestión Cultural, que de alguna manera pone de relieve lo que hablábamos fuera del micrófono con Walter, la importancia de que haya personas profesionales que trabajen en el campo de la cultura. Entonces lo que hace este libro de alguna manera es una recopilación del pensamiento de Gonzalo, bueno. Sí, es decir, aquí se van a encontrar textos que tienen que ver con la cultura, con la gestión cultural, con la economía de la cultura, con descentralización, pero que también tienen que ver con la política cultural, porque no hay que olvidarse que Gonzalo fue el político, y es el político, si se quiere, más relevante en el campo de la cultura, que, como decía al principio, ha impulsado muchísimas de las leyes que hoy están
Sí, sí, que sí. están vigentes. Entonces, de alguna manera lo que hace es recomponer y reconstruir el pensamiento de Gonzalo, pero también lo reconstruye como persona. ¿Sí? Acá en el libro hay personas que lo conocieron, amigos y colegas que lo conocieron muy bien y que hablan de lo que fue Gonzalo Carámbula, que las personas que lo conocieron siempre tienen eh, la mejor definición de él y me está pasando que en estos días estoy recibiendo muchos mensajes de personas que no conozco, que conocieron a Gonzalo y que me están contando cosas de él y que de alguna manera yo también lo estoy conociendo a través de las personas que lo conocieron, porque yo... Tenés que escribir otra edición en base a los comentarios. Sí, bueno, todo lo que despertaste. lo que estoy haciendo es una recopilación de esos comentarios para entregárselo a la familia, porque hay cosas que son muy muy lindas y bueno, creo que la familia Hay que lo compartirlo. tiene que tener porque Sí. no son para mí, son para Gonzalo y Claro. para su familia. Yo los recibo porque bueno, estoy con este libro, pero claramente Claro, no son para mí. inclusive sacar a la cultura de eso decorativo, ¿no? Una cultura más llevando a lo popular. Fue un impulsor, inclusive, en este Sí. sentido que lo hablas de la cultura. Que no sea la cultura meramente decorativa, porque en Uruguay, bueno, se habrá que seguir luchando con Miro Azúcar por el tema de Claro. la ley del artista, que también está ahí. Sí, a mí me parece tan medio- importante también este tipo de material para lo que vos decías, Danilo, ¿no? Las nuevas generaciones. Necesitamos que queden cosas plasmadas para que las nuevas generaciones se formen con la palabra y los caminos que hicieron otros compañeros, que como en el caso de Gonzalo, que creó toda una línea de trabajo del gestor cultural y político, un pensamiento político hacia la cultura, que bueno, que cuando falta físicamente la persona, muchas veces se pierde. En el Uruguay pasa eso con la cultura, en un montón de cosas, lamentablemente. Los maestros mueren y su pensamiento, si no queda en un libro, alguien no levanta todo ese pensamiento, es dificilísimo después transmitirlo a las nuevas generaciones. Entonces, me parece tan bueno esto, que pase esto, Sí. me alegra. que De quede- hecho, este libro surge, si se quiere, de las nuevas generaciones. Es decir, no es una idea que se me ocurre a mí. Yo siendo estudiante de la licenciatura en gestión cultural, Sí, no dijimos, pero justamente sos asistente del decanato de la Facultad de la Cultura. exactamente. Cuando te presentamos dijimos gestor cultural, pero sos asistente del decanato de la Facultad. Exactamente. Entonces, Pero- en mi época de estudiante, en la Facultad de la Cultura también, una compañera, sabiendo que yo lo había compartido algunas instancias con Gonzalo y que lo había conocido, me preguntó si yo tenía algo para leer sobre Gonzalo. Y yo tenía algunos textos y algunas cosas que bueno que él mismo me había compartido, que en las clases sabía que tenía. Entonces le pido a la compañera de biblioteca de la Facultad de la Cultura si me puede hacer un listado de los textos que había sobre Gonzalo en la biblioteca, y así como lo recibí, me lo guardé en una carpetita en la computadora y se lo reenvié a esta compañera. Al poco tiempo, otra compañera me dice: Danilo, ¿realmente fue tan importante Gonzalo Carámbula? Y ahí dije lo que decías vos, bueno, acá hay un problema que las nuevas generaciones, es lógico que no lo conozcan, pero se está perdiendo un conocimiento acumulado y la trayectoria de una persona fundamental para las políticas culturales en el Uruguay, y ahí me quedó resonando y intuitivamente empecé a buscar algunos artículos, pero los fui dejando ahí sin la intención de hacer algún libro hasta que... un día antes o 2 días antes de que estallara la pandemia, tengo una reunión con Emiliano Fuentes, que es el editor de la editorial RGC, que es una editorial argentina, y conversando me preguntó quién es el político más importante de la actualidad de la cultura, y me quedé en silencio y le dije: mirá, actualmente está esta tal persona, pero no hay nadie que tenga la relevancia en temas culturales. Le digo: mirá, el único, el por excelencia, fue Gonzalo Carámbula. Ah, me dice: sí, claro, lo conozco. Estamos hablando un argentino de mi edad de 40 años que conocía la figura de Gonzalo Carámbula. Y ahí yo no sé cómo le comenté que tenía ese listado de texto y me dijo: ¿no querés hacer un libro? Y yo le dije que sí, pero mucho sin saber qué implicaba hacer un libro sobre Gonzalo Carámbula. Lanzaste nomás. Y ahí Está bárbaro empezó eso. un proceso de investigación,
pandemia de por medio, o sea, bastante limitado porque tenía acceso a los artículos que estaban en internet, no podía acceder a la Biblioteca Nacional, no podía acceder al archivo. No podés estar buscando, Y ahí me puse en el trabajo de investigación y llegamos a recopilar cerca de 60 artículos que tienen que ver con la figura de Gonzalo, o que los escribió él, o algunas entrevistas que se le hicieron. Qué buen laburo ese, ¿no? Incluso hay algunas, en el libro hay unos links que llevan a conferencias que están en YouTube para ver a Gonzalo, conocerlo, a Gonzalo desde esa perspectiva. Y después vino el trabajo de edición, de decir, bueno, de esos 60 artículos, si nosotros quisiéramos ponerlos todos en el libro, nos quedaba una publicación de cerca de 600 páginas. Totalmente inviable para la impresión de un libro. Y ahí empezó todo un trabajo con el editor de decidir qué artículos entraban y por qué, y qué artículos quedaban afuera y por qué. Porque todos eran importantes y porque Gonzalo tenía una característica desperdicio el material de pensamiento que todos los artículos hablaban de todos los temas, eran transversales. Entonces vos en un artículo tenés que habla de economía de la cultura, de política cultural, de descentralización, de derecho cultural, y era difícil catalogarlo dentro de un capítulo que se llamara, por ejemplo, Derecho a la Cultura, porque dentro del propio artículo había muchos temas, y bueno, ese fue un proceso... La transversalidad, Exactamente, es decir, ver justamente el concepto que traía Gonzalo, es decir, bueno, de ver a la cultura como un ecosistema, es decir, con distintas especies que conviven, ¿no? en un ecosistema y que hay que cuidar a todas, algunas hay que prestarle más atención, ¿no? Porque están menos desarrolladas. Tranquila, no hay problema. No hay problema. Están felicitando está saliendo muy lindo el programa. Bueno, muchas gracias. Y le quería justamente pasar los saludos que estoy recibiendo. Muchas gracias. Un teléfono que no es mío, pero está cargado de no mensajes. No hay problema. ¿Y cómo conseguimos el libro? El libro está en el circuito comercial, sí, en las librerías se puede acceder. También se puede acceder en formato digital para aquel que quiera acceder, que puede entrar a la página de la editorial que es rgcediciones.ar, se puede conseguir. Y el 12 de agosto es también otra oportunidad para conseguir el libro, porque va a ser la presentación oficial en la Feria Internacional del Libro de Canelones, en el Costa Urbana Shopping, sábado 12 de agosto a las 20 horas. Vamos a hacer la presentación donde va a estar presente Sergio Machín, el director general de Cultura de Canelones. Va a venir Emiliano Fuentes desde Buenos Aires, que es el editor de Buenos Aires, y la presentación la va a hacer la periodista cultural Valeria Tanco. Y bueno, voy a estar yo viendo a ver qué... Y vamos a estar nosotros. ¿Qué puedo decir? Allí. Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno. Ojalá Yo que quiero sí. estar en todos lados. Y además todas las propuestas que... Cultura en vas al teatro, ahora después vas a lo del libro. Yo Igual te quiero da tiempo porque... Me voy a... Acá, Walter, después va a acá, leer hablando de libros, justamente tengo un libro que dijiste, mirá el libro que tenés ahí, me gustaría hablar de él. Hablando de libros, tenemos el libro de Gonzalo Carámbula, hiper, pero... súper recomendable por lo que estás contando, y inclusive lo estoy mirando y ya me dan ganas de importante, ¿no? Además para un país en que vamos a tener un Día Nacional del Gestor. Tenemos este material tan rico que Danilo alcanza con la edición de este libro sobre las políticas culturales, en un país que no tenemos presupuesto a la cultura. Cero presupuesto, educación y cultura. Tomen este apunte, porque creo que tenemos que ir hacia ahí. Para los que nos están escuchando. Eso hace más importante transmitir esas experiencias Claro. en letras de molde, porque si no se pierde. No se pierde. Sigamos con Walter. No, perdón, Walter, que te corté, decía... pero tenía ganas de decirlo. ¿Y sí? para ir intercambiando. ¿Cómo no? Es una, ¿Sí? sí. ¿Y el señor? No sé, me dice que te dé la palabra. Álvaro mete, cuando él quiere mete los bocados y ya sabemos que yo tenemos busco la oportunidad. Él Sí, busca. sí, ¿Tenés eso. algo para...? No, porque Walter te está dando la palabra. Ah, no, yo me meto cuando nadie me espera. Nadie te llama. Pasión ardiente. Claro, Walter Acosta lo que tiene, que sos escritor. Una pregunta yo te quería hacer, bueno, muchas, pero... de las obras que haces, ¿necesariamente son las que escribís tú o no necesariamente?
Bueno, Estamos hablando de esta última etapa. Claro, porque en mi tiempo de Londres yo, Sí, claro, yo me obviamente. dedicaba a la, digamos, a la dramaturgia universal, Claro. y con acento en obras latinoamericanas, como ya dijiste. No, desde mi punto de vista estrictamente personal, yo me dedico, y es un gran trabajo además, a mis obras, a las obras que he escrito desde que me propuse la tarea de convertirme en dramaturgo en el año 2000. Y yo a promedio de una obra por año, ya estoy en las 20 obras, y son 20 trabajos enormes que tengo para transmitir, como hablábamos hace un momento, esas obras, que no queden solo en un libro, Claro. que ya de por sí es una empresa difícil de concretar, sino sobre todo que llegue a donde tiene que llegar, es decir, a un escenario. Que se abra Para un eso están camino hacia el escritas, escenario. claro. Sí, es la finalidad suprema. Y qué necesario es para los actores y las actrices que tengamos esos textos también, ¿no? Claro, sí. Pero lo que ocurre es que los textos, antes de llegar a los actores, llegan a las compañías, a los directores artísticos, y por ahí el actor ni se entera de las obras que le ofrecen a la compañía, Ajá, ¿no? entiendo. Entonces, todo depende Sí, de la comisión artística, del director. claro. Y que hay que estar alerta siempre. Sí, Bueno, sí, depende sí. también, ¿no? Porque acá trabajamos, viste que En trabajamos cooperativa, dices tú. Muy cooperativa, Sí. entonces por lo general No, eso es los otra cosa. actores, las actrices somos muchas veces las generadoras del proyecto, ¿no? Que llevamos o convocamos a directores, Es cierto. autores a trabajar, ¿no? Claro, eso de las compañías en la Argentina es así, es más negocio, me parece, el teatro, en una forma de compañías con productores como más fuertes, derechos de autor, cosas que Sí, es un negocio sí, es más grande también, ¿no? Sí. Y Sí, mientras estamos en el corte, justamente hablábamos de cómo el artista, hablando justamente con el gestor cultural acá, Danilo, cómo al artista o al actor, o en todos los aspectos de las artes, ¿no? No solo el actor, sino los pintores. Bueno, quizá los pintores sean peores gestores, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero de poder difundir sus propias obras, ¿no? Entonces, qué necesario también es el gestor cultural en este sentido. Sí, eso es importante porque el artista de alguna manera tiene la visión desde el escenario a la platea, y muchas veces desde o sea, se llama la cuarta pared, ¿no? Es decir, Sí. está encerrado ahí en el buen sentido de la palabra, y es fundamental una figura que Ordene, digamos. que te ordene y que analice, por ejemplo, cuáles son los públicos a que esa obra tiene que llegar, es decir, cómo se financia esa obra, cómo se trabajan los derechos de autor, eso que tú mencionabas, que muchas veces es un inconveniente, la presentación a fondos, ¿no? A fondos nacionales o internacionales, que uno se enfrenta muchas veces a un formulario y no tiene por qué saber cómo se completa. Y eso necesita una profesionalización, ¿sí? y una gestión que colabore con el artista, porque el artista es lo principal en una obra, pero para que se convierta en obra, el artista tiene que llegar al público, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que ese esfuerzo que se hace desde lo artístico, ¿no? Los actores muchas veces ensayan 6, 7, 8, 9 meses para una obra en cartel en 3, 4, 5, 6. Ahora incluso las temporadas vieron que van cambiando, ahora son más cortas, es decir, entonces que todo ese trabajo valga la pena y que de alguna manera se profesionalice todo eso. Sí, qué necesario, ¿no? Que se profesionalice. Ahí también volvemos a retomar el tema de la ley del teatro independiente que está por eso yo decía de la falta de un presupuesto en el país para la cultura, Sí, ¿no? Que no lo hay. Hay una de las preocupaciones que me consta que tenía Gonzalo hasta último momento, que tenía que ver con el impulso de una ley nacional de cultura y de derechos culturales,
que no pudo, que no se aprobó, que no pudo, no. Voy Se a corregirme, que no se aprobó en el periodo pasado y que esperemos que el próximo periodo, independientemente del signo político que sea, Sí, sí. Sí, pueda hacia una ley nacional. una ley Una ley nacional de nacional. cultura que cree un ministerio de cultura, específicamente de cultura, con ciertas características distinto al Ministerio de Educación. Es decir, Sí, reestructurar el Ah, ministerio. ¿no? exactamente. Porque ya lo tenemos, porque Es- viste que decir crear Bueno, asusta. Pues la gente esa- dice gasto. Esa es una discusión totalmente válida, Me parece pero sí el que- problema está en la institucionalidad Ah, sí, cultural la que tenemos y en institucionalidad, cómo están totalmente. distribuidos los recursos económicos y los recursos de gestión. Pero qué Entonces, lástima el tiempo, cómo se nos va. Estoy mirando el reloj, digo, con todo lo que nos queda por Además, hablar, se nos está ¿entendés? dando otra discusión buenísima. Sí, con yo Dani. creo que a Walter obviamente lo despedimos y bueno, cuando vuelvas a Uruguay tenés que volver a la Fénix, tenés que volver a Cultura en Casa. Con mucho gusto. Estás culminado, como dice alguien Con que mucho gusto. no me resulta Sí, muy no lo agradable. Y a ti te vamos a volver a invitar Con mucho gusto. justamente para seguir desarrollando el tema del libro, que me parece que nos quedó muchas preguntas, tema que estamos con una mesa potente Nutrida. hoy, muy Sí. nutrida, estamos llenos de libros también. el ¿Cómo libro cerramos? se los dejo a la mesa, es un regalo para la Ay, mesa, muchas para que lo gracias. conozcan, sin Divino. problema, ¿sí? Y lo puedan difundir y lo puedan disfrutar sobre todo. Y lo queremos obtener, así que después le vamos a pasar a la audiencia los datos que diste justamente para poder Sí, acceder al libro exactamente. y las actividades venideras. Y también vamos a invitar al público para que vaya a ver la obra. El 3 y el 4 en Las Ferreira, 20 y 30. Sí, señor. Hay que llenar esa sala que está Oh. preciosa y ver el último molino con Walter Acosta. Exactamente. Así. Lo dije Acosta porque es Acosta como yo. Sí, Zucca Acosta. Soy Zucca Acosta y está Walter Acosta. Qué divino, sos Siempre pariente. Y a Aprovecha el Danilo, muchas gracias también. Gracias a ustedes por alcanzarnos el libro y traer y volver a poner a nuestro amigo Carámbula en las cabecitas de todos y de las futuras generaciones. Y bueno, ya también Lo vamos estaremos a- el 12 por allá. Tal vez volvamos a repetir una nota o por lo menos avisar nuevamente del lanzamiento del libro, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, mucha mierda, como se Mucha dice, mierda. Walter. Muchas gracias. Vamos a estar ahí. Gracias, Alvarito. Álvaro, Gracias, acá muchas estoy gracias. con ustedes, ¿no? Gracias a ustedes, como siempre. Gracias, Zucca, gracias. Gracias. Nos estamos escuchando. Gracias, Chao, chao. Fede. Hasta el miércoles. Estamos pasaditos. Cultura en Casa, todos los jueves de 12 a 12:30. En Radio Fénix CX40 1330 AM. Un programa de cultura en un ámbito